una familia de trayectorias ortogonales a esa curva. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es obtener una ecuación diferencial. Derivan esa expresión 1 y obtienen una ecuación diferencial. En esa ecuación diferencial muchas veces va a aparecer la constante C y en otras veces no. Por ejemplo, si pensamos en una circunferencia canónica de radio R, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces el parámetro C es el r cuadrado. Y se va a pedir encontrar las trayectorias ortogonales a esa circunferencia. Entonces ustedes hacen la derivada y la derivada sería 2x más 2y por y' igual a 0. No está ahí, estoy comentando. Entonces tienen esa ecuación que es x más y por y' igual a 0. Ya está ahí la ecuación diferencial y en esa ecuación diferencial ya no aparece la constante. Entonces cuando ustedes tienen la ecuación diferencial donde ya no aparezca la constante, entonces donde vean y', ustedes van a reemplazar por el inverso negativo de la derivada. Ustedes saben que eh, dos rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a -1. Entonces, cuando ustedes tienen dos curvas, por el punto de intersección, trazan las rectas tangentes a ambas curvas, y cuando ese ángulo que se forma es de 90, ahí están las trayectorias ortogonales. Entonces, la ecuación que estaba mencionando, cuando yo tenga x más y por y' igual a 0, ese y' se pone -1 sobre y'. Es decir, va a quedar x menos y por diferencial de x sobre diferencial de y igual a 0. Esa ecuación obtenida ya es la ecuación diferencial de la familia de trayectorias ortogonales. Y dependiendo qué tipo de ecuación salga, ustedes ya pueden resolver esa ecuación. En este caso va a ser de variables separables. Y va a salir una familia de rectas que pasan por el origen. Avance un poquito, por favor. Ahí dice, por ejemplo, una familia de curvas uniparamétricas. O sea, como estamos de primer orden, solamente la familia va a tener una sola constante esencial. Continúa, por favor. Avanza, avanza. Entonces, solamente para una. Avanza nomás, avanza. Ya, ahí tenemos ejemplos. Formar las ecuaciones diferenciales de la siguiente familia de curvas. El ejemplo 1 aparece I igual a por la exponencial x sobre a. Entonces, como ustedes ven, aparece solamente un parámetro o una constante arbitraria que es a. En el otro ejemplo hay ax más b. Entonces, eso ya se va a trabajar con una ecuación de segundo orden, pero eso no lo trabajamos por ahora. Ahí está, tomo logaritmo, ya está más sencillo, y ahora ahí derivo. Al derivar, la expresión 2, que es logaritmo de y igual logaritmo de a más x sobre a, tengo y' sobre y igual a 1 sobre a. Y de ahí despejo el parámetro a, que me da lugar a la ecuación 3, que va a ser y sobre y'. Se está escuchando, ¿no? Sí, sí, se escucha, profe. Ya, entonces esa ecuación 3, esa igualdad 3, ustedes la reemplazan en la expresión 2. Y esa viene a ser entonces la ecuación diferencial de la familia que han dado en el ejemplo 1. Una vez que se tiene eso, ya se cambia este y' que está ahí por el inverso negativo. Avance un poquito. Y esa sería entonces ya la ecuación diferencial pedida. ¿Ya? No se olviden, tienen la familia donde solamente va a haber una constante, porque solamente vamos a trabajar una ecuación de primer orden. No se olviden que lo que estamos haciendo hasta ahora es ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces debe haber una sola constante y derivamos una sola vez. El ejemplo 2 no forma parte de esto, porque no se puede poner en función ya sea de A o de B eh, en términos de la otra constante. Entonces esa ecuación, cuando ustedes la deriven, tienen que derivar dos veces para que eliminen el parámetro A y B.
pero ahí ya me da una ecuación de segundo orden. Como están viendo ahí en la parte final de la pantalla, aparece I segunda menos 2i' más i igual a 0. ¿Ah? Entonces, en esta parte no vamos a trabajar con dos constantes arbitrarias, sino solamente una constante, y lo único que tienen que ustedes es derivar y se van a presentar dos casos. En un primer caso muy sencillo, como les precede la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, cuando ustedes deriven, sale x más y por y' igual a 0. No aparece constante. Entonces, en esa última ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de la familia de circunferencias, ustedes cambian el y' por menos de x sobre di. Y la ecuación diferencial obtenida ya usted lo resuelve. Puede ser variable separable, puede ser lineal, puede ser homogénea. Se resuelve y esa viene a ser la familia de trayectorias ortogonales a la curva pedida. Avanza un poquito. Ahí está, dice, problema de trayectorias. La primera parte dice trayectorias isogonales. En la mayoría de los libros casi no tocan las isogonales, solamente tocan las trayectorias ortogonales, que son de intereses prácticos, ¿no? En ingeniería electrónica, en líneas de transmisión, en civiles, se trabaja mucho con eso, ¿no? Hay poco de trayectorias isogonales. Y acá hay algo curioso. Este material que estoy presentando ahí, gran parte de la parte teórica pequeña es del Makarenko. Y el Makarenko habla de trayectorias isogonales cuando el ángulo de corte entre dos curvas es un ángulo cualquiera distinto de 90. A eso le llama trayectoria isogonal. Y después ataca el caso de las trayectorias ortogonales, donde el ángulo de corte va a ser 90. Lo curioso es que en el Makarenko no hay ningún problema de isogonales. Todos los problemas que plantea son trayectorias ortogonales. Ahora, si nosotros hacemos lectura del libro Spear, habla solamente de trayectorias ortogonales, pero dentro de sus ejemplos propuestos hay uno o dos problemas de trayectorias isogonales, ¿no? Problemas que yo lo he resuelto en mi libro. Avance un poquito hasta la expresión 2. Ahí está, por ejemplo, es cuando la trayectoria isogonal, ¿qué van a cambiar ustedes? Hacen ustedes igual que le he explicado, derivan la ecuación y una vez que ya tienen la ecuación diferencial donde no aparezca el parámetro, entonces ustedes el i' lo van a cambiar por esa fracción de la tercera componente en la expresión 2, que dice una función f mayúscula de variables x, y, y hay una fracción i' menos k sobre 1 más k por i'. Esa expresión, recuerden ustedes cuando estudiaron trigonometría, de los ángulos compuestos, a que es igual a tangente de alfa menos beta. La tangente de alfa menos beta va a ser un cociente, va a ser tangente alfa menos tangente beta Entre sobre 1 uno. más. ¿Cómo? Entre uno más el producto, ¿no? Exacto. Esa expresión que está ahí en fracción, i' menos k sobre 1 más k por i' es la tangente de la diferencia. Entonces, en la ecuación diferencial que ustedes tienen, donde vean ese i' de la ecuación ya final carente del parámetro, reemplaza por esa fracción, ¿no? Donde SK es la tangente del ángulo de corte de las curvas. Y luego se resuelve la ecuación, ¿no? Eso sería. Avanza, a ver, esa es toda la teoría para esto. Después falta la de trayectorias ortogonales. Ya está ahí. Sigue, sigue. Sigue nomás. Ya, ahí entonces ahí está la curva. Entonces ahí está la demostración. Eh, Tengo ahí el ángulo que forma la recta tangente a la curva C1, se le está llamando beta, y el ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva C2 se le está llamando teta.
y el ángulo entre las dos rectas tangentes viene a ser alfa, ¿no? Viene a ser alfa. Entonces, en este caso, ¿qué conocen ustedes? Conocen la curva C1. Si conocen la curva C1, ustedes pueden hallar la pendiente de esa curva en cualquier punto. En este caso, en el punto de corte X, Y. Entonces ya tienen la pendiente C1, que va a ser la tangente de beta. ¿Qué más conocen? El ángulo alfa. Lo que no conocen es el ángulo de corte de la curva C2 en el punto de intersección que forma con el eje OX, que sería el ángulo teta. Esa es la pendiente que estoy buscando, ¿no? La derivada de teta es entonces una diferencia donde la tangente de beta es el I' de la curva C1 que le están dando. Y la constante K, como dice arribita, es la tangente de alfa. Esta ecuación diferencial se resuelve y ya se obtiene las trayectorias isogonales. Tuve el ejemplo 1. No, perdón, al ejemplo 1, baja. El ejemplo 1. Ahí dice, determinar la familia de curvas en la cual uno de sus miembros corta a cada miembro de la familia de líneas rectas igual a mx a un ángulo de 45. Entonces, ese igual mx es la curva C sub 1 que estamos mencionando. Derivamos esa ecuación y me queda I' y su 1 igual a m. El ángulo de corte, el ángulo alfa, es 45. La tangente vale 1. Y entonces vamos a la fórmula, baja, y ahí está. El I' es la derivada de la curva C2 que estoy buscando. Entonces ahí se pone el I' es 1, que viene a ser m, el alfa, que vale 45, su tangente vale 1, y entonces solamente tienen que resolver una ecuación I' igual m menos 1 sobre 1 más m. Es la que está en esta partecita. Y esa ecuación es de variables separables, ¿no? De variables separables. Ahí he hecho un pequeño artificio para hacer sumas y restas, pero en todo caso, de frente ustedes pueden resolverlo. Baja. Ahí está, ya, se reemplaza entonces la expresión y ya, ¿por qué multipliqué por m? Para formar el mx que viene a ser i. Y ya tenemos esta de acá, es la ecuación 1 en romano, es una ecuación homogénea. Y ya lo resolvemos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo resolver esa ecuación, cambiando igual bx, reemplazamos, va a ser variables separables, y ahí está la ecuación de las curvas de trayectorias isogonales a la familia de rectas que pasan por el origen. Este problema, este ejemplo está propuesto en el libro de Spiegel, ¿no? El libro de Spiegel que le mencioné. Baja. Ahí, bueno, ahí he puesto la solución en forma polar. Acá es el segundo ejercicio. Ya, el segundo ejemplo. Ya, baja nomás. Ya está. Ahí hay una corrección, este es el ejemplo que también está propuesto en el libro de Spiegel, pero ahí hay una pequeña corrección porque en el libro de Spiegel, en la segunda componente, donde aparece raíz de 3 sobre 2, el libro de Spiegel por digitación han puesto raíz cuadrada de 3 medios. Raíz cuadrada de 3 medios. Entonces ahí dice, determine la curva que pasa por el punto 1 medio, raíz de 3 sobre 2, y corta cada miembro de la familia de circunferencias a un ángulo de 60. Entonces derivamos esa ecuación de la circunferencia canónica y de ahí sería 2x más 2y por y' igual a 0 y despejo la derivada. Esa derivada le estoy llamando i sub 1', que viene a ser la derivada de la familia de circunferencias. Ahora, el ángulo de corte es 60, entonces el m es la tangente de 60 que vale raíz de 3. Y reemplazamos en la fórmula. Baja un poquito, baja. Ahí está la ecuación tercera. Entonces, ahí está, ahí nomás. Ahí dice I', que es la derivada
de la curva desconocida, que es la tangente del ángulo θ, va a ser la fracción. Arriba la diferencia de tangente, el I' de la curva dada, que viene a ser menos I sobre X, y menos raíz de 3, y resuelvo. Otra vez, esa ecuación es homogénea. Y resolvemos por lo que ya conocemos, ¿no? Eso sería igual B. Se saca la solución, separo, hago las integraciones adecuadas y sale la solución del problema. En la ecuación 1 en romano, que está en la parte inferior, es una solución general, donde aparece ese parámetro C. Pero como me dice que pasa por un medio, como raíz de 3 sobre 2, entonces cuando X vale un medio, el I vale raíz de 3 sobre 2. Reemplazo y ahí me sale el valor de la constante. El valor de la constante. Baja, ya resuelve la integración. Este material legado le va a compartir con ustedes, ¿ya? Para que lean. Esta es parte de mi libro, así que ya ahí está la solución. Otro problema, ¿ven? Ahí menciono que si yo tomo, cuando dos rectas se cortan, si un ángulo vale 60, el otro ángulo entre esas dos rectas va a ser 120. Entonces ahí doy otra solución para el suplemento, ¿no? Continúa. Ahí está el tercer ejemplo. Entre todas las curvas que cortan a la familia igual C, E a la X a un ángulo alfa constante, piden las curvas de trayectorias isogonales. Ahí faltaba que encuentre las trayectorias isogonales. Otra vez para mí esa exponencial es la curva C1, la que conozco. Derivo esa y me queda C por E a la X. Y en este caso no desaparece la constante. Entonces muchas veces ustedes entre la ecuación 1 y la ecuación 2 suman, restan, multiplican, dividen con la finalidad de eliminar el parámetro C. En este caso, como la derivada sale lo mismo, entonces ya pongo que la derivada de I' más 1 es igual a I sub 1, ¿no? Y entonces ya lo reemplazo, y entonces en ese caso ya tengo la fracción de la derivada de la curva que busco, que está al lado izquierdo en la ecuación 1 en romano, igual a una fracción, el I' más 1, que viene a ser simplemente el I, menos tangente de alfa, 1 más la derivada de I', que va a ser el I por tangente de alfa, ¿no? Este problema también está propuesto en el libro de Spiegel. O sea, los problemas isogonales que he resuelto en mi libro son 3 o 4 problemas propuestos en el libro de Spiegel, que no resuelven ningún ejemplo de isogonal, no menciona tampoco qué son trayectorias isogonales, pero sí, como están observando, hay 3 problemas isogonales, ¿no? Lo contrario al Macarenco. El Macarenco hace un análisis para las trayectorias isogonales y un análisis para las trayectorias ortogonales. Pero todos los problemas que plantea el Macarenco son de trayectorias ortogonales y no pone ninguno de isogonales. Bueno, ahí ya tenemos la ecuación. Esa ecuación es de variables separables. Entonces ya directamente se integra. Baja. Ahí está. Variables separables. Ya. Integra. Ahí hay un pequeño artificio para separarla, como arriba es grado 1 y abajo grado 1, quito la parte entera, ¿no? Noten ustedes que al lado izquierdo de la primera línea aparece una fracción 1 más I tangente y abajo I menos tangente. Entonces ustedes hacen la división para quitar la parte entera. Entonces la parte entera, I tangente entre I, va a quedar tangente alfa, ¿no? Pero ahí hago un artificio de poner en el numerador el mismo denominador I menos tangente. Entonces pongo I menos tangente, pero yo veo que al lado izquierdo aparece I por tangente. Entonces acá lo multiplico por tangente
pero le estoy agregando un término, es decir, le estoy quitando menos tangente cuadrado. Y para que no se altere, le sumo la tangente cuadrado, que sumado con el 1 que está ahí, eso es secante cuadrado. Ya integro, me queda x, pero y tangente de alfa, y después me queda secante cuadrado por el logaritmo. Ya está, entonces, esa sería la solución del problema. Baja, y ahí, acá vienen entonces las trayectorias ortogonales, ¿no? El caso particular, pero de gran utilidad en ingeniería, es cuando el ángulo de corte de las curvas es de 90 grados. Entonces el alfa va a ser 90, y entonces ya las rectas tangentes en el punto de intersección van a ser perpendiculares. Si son perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a -1, ¿no? Ahí menciono, yo le decía que esto se trabaja mucho en electricidad, en la teoría de potencial eléctrico, que también se lleva en electrónica, en mecánica de fluidos. Los civiles y los mecánicos ven esto en corriente de fluido, ¿no? Bien para ver la temperatura, no sé si ustedes han observado, a veces en televisión sale a tal hora, en tal departamento, es tanto la temperatura. Entonces, esas tablas se sacan justamente con este trabajo de las trayectorias ortogonales. Baja un poquito, entonces ahí habla de las líneas gruesas, todo. Baja, ¿no? Ya eso lo leen ustedes, ¿no? En las curvas equipotenciales. Sí, sí. Ahí hay otros electroimanes también, sí, para campos electromagnéticos. Sí, baja. Vamos a los problemas. Ya ustedes ven ahí que son imanes. Sí, sí, las presiones. Ya, acá de nuevo, ya ahí está. Ya, ahí tenemos, entonces, una familia de curvas monoparamétrica, ¿no? Es decir, va a tener solamente un parámetro. Se puede dar de la forma f x, y igual a una constante o una función que contiene las variables x, y la constante igual a c. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Como les indiqué, si le piden las trayectorias ortogonales, esa ecuación 1, usted la tiene que derivar. Si está, como en el caso de la izquierda, la función de x, y igual a una constante, cuando deriva, al lado derecho sale 0 y ya no aparece la constante. Entonces, simplemente de ahí despejan el i' si desean, o lo dejan tal como está, pero ese i' se cambia, ya saben, por -1 sobre i', es decir, menos diferencial de x sobre diferencial de y. Y la ecuación resultante diferencial es la trayectoria ortogonal, la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a la familia dada. Luego ya identificamos qué método de solución le damos y luego nos da la trayectoria ortogonal. En el caso que está implícito como lado derecho, alguna vez va a desaparecer la constante y otras veces no. Entonces, ahí hay varias formas, ¿no? Dependiendo cómo sale la derivada, a veces yo he sumado las ecuaciones, he restado para eliminar el parámetro, no se olviden. O también de la derivada que ustedes hacen, despejan la constante. Y esa constante la reemplazan en la expresión de la ecuación dada. Ahí están los ejemplos ahora. Ahí está el ejemplo. Ahí está el primer ejemplo. Dice encontrar las trayectorias ortogonales de la circunferencia, ¿no? Es circunferencia centrado en 0,c y de radio c. El parámetro es c. Entonces, derivan ustedes, alguien puede ejecutar ese binomio al cuadrado. Si desarrolla ese i menos c al cuadrado, va a ser i cuadrado menos 12i más c cuadrado.
y el c cuadrado se va. Pero queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2c por y. Cuando deriven ese 2c por y, entonces me va a quedar 2y' por c. Y despejo el c y reemplazo en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1 va a ser la ecuación diferencial de esta familia de circunferencia. Una vez que estoy ahí, cambio la derivada por la inversa negativa. Presten atención, siempre que hagan eso, de cambiar el y' por inverso negativo, esa ecuación, esa derivada, anoten ahí, nunca debe contener la constante arbitraria. Hay algunos alumnos que se olvidan y dejan la constante arbitraria y resuelven el problema. Este problema va a estar mal resuelto, porque la constante está en función de las variables x, y y' también. Entonces, eso no se trabaja como constante. Tengan cuidado. Entonces, cuando usted tiene una familia, como en este caso, el ejemplo 1, familia de circunferencia céntrica en 0,c y de radio c, entonces usted tiene que obtener la ecuación diferencial y una vez que sale el c, despejar el c de ahí para reemplazarla en la ecuación 1. Y de ahí recién cambia el menos 1 sobre y', ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la línea de esta ecuación 2, he derivado 2x más 2y menos c, y' igual a c. Ahí despejo el y menos c, que va a ser menos x sobre y'. Eso va a ir reemplazado en la ecuación 1 en el segundo sumario. Pero al lado derecho también aparece c. Entonces, de la ecuación, si desea, puede ser la ecuación 2 que el c lo pasen al otro lado, y el menos x sobre y' a la izquierda, y ya tienen c en función de x y y'. Lo que yo he hecho es ejecutar la derivada que está en la línea 2, el lado izquierdo, sale, y bueno, acá que he hecho, no, acá lo que he hecho, ya, no se nota, pero como le dije, si efectúo este binomio, sale lo que está acá en la línea 3, cuadrado de x más cuadrado de y, menos 12y, y el c cuadrado se va. De ahí despejo el c, y entonces ya tengo ahí c, va a ser x más y cuadrado sobre 2y. Y eso lo reemplazo, más cómodo reemplazarlo en la ecuación 2, en la ecuación 2, ¿no? Y una vez que ya lo reemplazo acá, no se olviden que el y' va a ser cambiado por 1 sobre y' con signo negativo. Y con este negativo se va a cancelar, es decir, al lado derecho va a aparecer x por y'. Baja. Ya. Bueno, ahí en la primera línea, esta ecuación de acá, el y', que es una ecuación diferencial homogénea, viene a ser la ecuación diferencial de la familia circunferencia. Si yo le pidiese encuentre la solución de esta ecuación diferencial homogénea, cuando usted resuelve, le va a salir esa circunferencia, x cuadrado más y menos c al cuadrado igual a c cuadrado. Entonces, lo que yo estoy buscando es justamente las trayectorias ortogonales a esta familia de circunferencia. Entonces, en esta última parte, donde está y', se cambia por el inverso negativo de la derivada, como aparece en la ecuación 4, ¿no? Acá está menos 1 sobre y', o directamente pueden poner menos de x sobre y, y de ahí entonces ya identifican la ecuación. Ahí se invierte, y esta ecuación también es homogénea, y la resuelven como homogénea, ¿no? Ya, cambio y igual bx, y comienzo a trabajar, y por teoría se sabe que esa ecuación resultante va a ser una ecuación de variables separables. Continúa, abajo, abajo. Sigue, sigue. Otro problema. Yo les recomiendo que
que vayan a la biblioteca, los que no tienen mi libro, y saquen el libro. Ahí en mi libro hay como 6 problemas de enunciados, como este ejemplo 4 que está acá. Hay 6 ejercicios más o menos que le dan solamente la redacción y usted tiene que formular la familia, en este caso sale una familia de circunferencias, y luego ya proceder a lo que se ha descrito en los ejemplos. En los ejemplos de Macarenco no hay ningún problema geométrico, nada. Todos los problemas son matemáticos y todos le dan la ecuación, la familia de, de trayectorias que tienen ahí. Entonces, a veces le indican cuál es el parámetro y a veces no. Entonces, lo que yo he notado y por experiencia, cuando no me dan cuál es el parámetro y cuál es la constante, porque a veces aparecen dos que aparentemente son constantes, normalmente las constantes esenciales se toman con las primeras letras del alfabeto, A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y cuando son constantes, o sea, parámetros, toman M, N, P, Q, o letra sigma, todas esas cosas. Bueno, ahí dice, allá las trayectorias ortogonales de las circunferencias que pasan por el origen y son tangentes al eje Y. Entonces ahí tenemos, dice ahí la solución. Si las circunferencias pasan por el origen y son tangentes al eje X, ahí hay datos ya involucrados, ¿no? Entonces, dicha circunferencia tendrá su centro sobre el eje X, ¿no? Y la intersección entre el origen y el otro punto de corte, punto medio, por ahí pasará el centro. Baja un poquito. Esta es la figura, ahí he puesto dos figuras, ¿no? Dos figuras. Entonces dice que todas las circunferencias van a pasar por origen. Entonces el punto 0,0 pertenece a la curva. Y el otro punto de corte puede estar al lado derecho, como se muestra la circunferencia grande, o al lado izquierdo. Pero el centro siempre va a estar en el punto medio. Entonces, como y va a ser tangente al eje Y, entonces tanto el centro en la circunferencia, cuando traes una perpendicular, va a estar equidistante el eje Y, ¿no? Ya ustedes pueden escribir esa ecuación. Baja un poquito para ver la ecuación que se ha planteado. No, perdón, sube un poquito, sube un poquito. Ahí nomás, ahí está la ecuación 1. Entonces la circunferencia tiene centro en H y su radio también es H. Entonces escribo X H al cuadrado más I cuadrado igual H cuadrado. Entonces ya con eso derivo y hay un solo parámetro que es H, derivo, se ve el H cuadrado y en la ecuación 2 aparece, fíjense, X cuadrado más Y cuadrado 2HX, que es otra forma de escribir la ecuación de la circunferencia que pasa por origen, ¿no? Ya está. Una vez que tengo esa familia, tiene un solo parámetro, voy a derivar. Entonces, bajo un poquito, y ahí está la derivación. Mucho, mucho. Y ahí nomás. Al derivar el X cuadrado, 2X, al derivar Y cuadrado, viene a ser 2i por i', y al lado derecho aparece 2hx. Cuando derive sale 2h. Entonces ahí divide entre 2 y ya tengo h en términos de el punto xy y su derivada. Ese h se reemplaza en la ecuación 1. Entonces, no, la ecuación 2, pero a ver, sube un poquito. Ya, en esta ecuación 2, acá tenemos x cuadrado más y cuadrado igual 2hx. Entonces reemplazo ese h, que es x más y por y', en la ecuación 3 lo reemplazo en 2, y ya tengo entonces la ecuación diferencial. Bajo un poquito hasta la ecuación 1 en romano, ahí está. Ya está simplificado todo, y ya tengo la ecuación homogénea. Entonces, esta ecuación diferencial y cuadrado
menos x cuadrado igual 2x por y' es la ecuación diferencial de las curvas que son tangentes al eje y pasan por el origen, ¿no? Y pasan por el origen. Una vez que tengo eso, ya la cosa es fácil. Tengo que tener siempre presente que esta última ecuación 1 en romano no debe tener el parámetro, ¿no? Ojo, no debe tener el parámetro. Más o menos, de 40 alumnos, 5, 8 alumnos se olvidan de ese detalle y cuando esto ha venido en exámenes parciales, se olvidan que deben eliminarse el parámetro. En este caso no hay problema, no hay el parámetro. Entonces ya donde está y', cambiamos por el inverso negativo y la derivada. Ya lo demás es identificar la ecuación, que también va a ser una ecuación homogénea, ¿no? Sigue, continúa, baja un poquito. Ya está ahí la ecuación diferencial, se resuelve, ¿no? Ahí está, cambio el i por menos 1 sobre i', sale otra ecuación homogénea y se resuelve, ¿no? Ya lo demás es variable separable, se tiene esto. Yo le estaba mencionando que en mi libro hay como 6, 8 problemas de enunciados como este ejemplo que he planteado ahí. Eso tienen que revisarlo. En la época del departamento, cuando yo trabajaba del 79 hasta el 84-1, más o menos yo empecé a dictar este curso, me dieron por primera vez el 82. Fue la primera vez que dicté ecuaciones diferenciales ahí en el departamento matemático, cuando recién estaba yo trabajando el tercer ciclo, ¿no? Primer ciclo me dieron mate 1, un solo curso. Segundo ciclo me dieron 1 y 2. Después ya me dieron 3 cursos. El tercer ciclo 1, 2 y 4, ¿no? Ya después ya me iban turnando. Tenía 1 con 2, o 2 con 4, o 1 con 4. El 4 se llamaba lo que ahora es cálculo, ecuaciones diferenciales, ¿no? 2 es cálculo integral. Y 1 era cálculo diferencial. Bueno, ahí se resuelve ya. Y entonces, los parciales, ojo, todos los parciales que tomaban en esa época, se habían especializado, creo, los profesores, siempre venían problemas geométricos. Y muchas veces de los geométricos venían trayectorias ortogonales, ¿no? Entonces, por eso le digo que revise mi libro, que ahí hay varios problemas de enunciados, donde no me dan la familia. Uno tiene que construir la familia y después a trabajar, ¿no? Eso es lo que aparece en la mayoría de los libros, frente a la expresión matemática. Y yo tengo varios libros y casi los problemas que tomaron esos años no los encontré en los libros que yo tengo. Casi tengo otros libros que no han llegado a mis manos o fue creación de los profesores de esa época, ¿no? Estos trayectorias ortogonales tienen Spiegel, pero solamente ecuaciones sencillas, digamos. En Macarenco, problemas matemáticos, ¿no? En el Hells sí hay algunos problemas de enunciados, ¿no? De enunciados geométricos. También en el libro de Morris, también hay problemas de enunciados, ¿no? Pero donde yo he recopilado, si ustedes comparan con cantidad de ejercicios, en mi libro hay más ejercicios. Inclusive hay una anécdota, un profesor de Facultad de Ciencias que fue decano y que fue presidente o director del INCA, perdón, eh, vino a evaluar un concurso de libros acá en la facultad y hizo mi observación al libro que yo presenté, que decía que era un libro que tenía muchos ejercicios, ¿no? Entonces, cuando estuvo el profesor calificando, le digo, doctor, es correcto que hay bastante ejercicio. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es que los estudiantes tengan mayor cantidad de ejercicios diversos para que afiance más su teoría. Pero también usted que ha dictado muchos años, él ya tenía varios años dictando ecuaciones, inclusive a nivel de posgrado dictar ecuaciones diferenciales, le digo, pero lo que usted no puede quitar al libro es que en mi libro hay más demostraciones que otros libros. Que yo he aportado bastantes demostraciones, porque otros libros solamente señalan esto funciona así y comienzan a trabajar, ¿no? Bueno, yo no gané, ganó el concurso la profesora Cala, pero realmente yo me siento halagado porque realmente yo gané el concurso.
sino que no querían que yo gane el concurso. ¿Te digo entonces? Profesor, no se le escucha. Alexander, ¿me escuchas? Sí, profesor, le está diciendo que no se le escucha su audio. Ah, ya, ahora, Sí, sí, ahora. ya, baja, baja. De nuevo, voy a repetir entonces, ¿ya? No se escucha un ratito, sube, sube, ya. Ahí tenemos No. entonces, ya, baja un Acá, poquito, no, no, baja, baja, acá. los problemas, los propuestos, baja, baja.
Acá. Ya, estaba mencionando que estos problemas que están acá son del libro de Macarenco, son los propuestos de Macarenco. Macarenco en este capítulo es el capítulo que más problemas tiene resueltos. Tiene creo que 4. Normalmente tiene de 2 a 3, pero en trayectorias ortogonales tiene 4 ejercicios resueltos, ¿no? Tiene 3 en cartesiana y 1 en polares. Acá tiene, por ejemplo, los ejercicios que son netamente matemáticos, están ahí, y yo le decía que el problema 1 está con el parámetro. El problema 2 con el parámetro A. El problema 3, que es una hipérbola, tiene un parámetro. El ejercicio 6 tiene, fíjense, A y tiene sigma. Entonces, normalmente en los libros, cuando hablan de parámetro, lo denotan con las primeras letras del alfabeto, A, B, C. Y cuando son constantes, utilizan la letra M, N, P, Q, o en este caso sigma. ¿Ah? En el ejemplo 7 es coseno de I igual a por E a la menos X. Por ejemplo, si ustedes derivan, el ejemplo 7 va a ser menos I' por seno de I, y a la derecha, como hay una exponencial E a la menos X, cuando lo deriva va a ser menos E a la menos X por A. Entonces, ustedes suman esa familia 7 con la derivada, y al lado derecho va a quedar 0. Y al lado izquierdo queda coseno de I menos I' por seno de I igual a 0. Por lo tanto, ya cambio el I' por la inversa negativa y ya resuelvo la ecuación, ¿no? El ejemplo 8 es una parábola, ¿no? El 9 es una hipérbola, tiene una constante. El ejemplo 10 solamente tiene un parámetro. Bajo un poquito porque acá sale, la reunión se está grabando y no veo yo. Un ratito ahí, no, un poquito, ya, ahí nomás. Eh, por ejemplo, acá tengo una potencial, que es igual a por x a la n. Entonces, otra vez el parámetro es a y n es una constante. ¿Ah? Entonces, ahí si ustedes derivan, va a salir i' igual n veces a por x a la n menos 1. Si ustedes desean, dividen esa familia con la derivada para que sea el parámetro a, o multiplican la derivada por x para tener x a la n, y luego suman y se va, ¿no? El asunto es que se vaya la constante, el parámetro. Una vez que se va el parámetro, ya en esa ecuación diferencial, que va a ser la ecuación diferencial de la familia dada, se cambia por inverso negativo de la derivada para encontrar la ecuación diferencial de trayectorias ortogonales, ¿no? Y luego se resuelve. Baja, baja. Sí, baja, baja nomás. Ya ustedes leen esos problemas, todos son igualitos, sí, baja, baja nomás. Hay variables separables, ahí están resueltos los problemas. Sí. Un ratito, ejemplo 7. Ahí está el ejemplo 7. ¿Ya? Ahí está el ejemplo 7. Y acá tengo coseno I, a por I a la menos X, derivo, ahí está lo que decía, menos I' seno I, menos a por I a la menos X. Si ustedes suman, acá lo que he hecho es reemplazar, ¿ya? Fíjense, he reemplazado la ecuación, la exponencial a por I a la menos X es coseno I. Eso lo reemplazo al lado derecho de la ecuación 2 y me queda esto de acá. Pero si ustedes suman la ecuación 1 con la ecuación 2, al lado derecho queda 0 y a la izquierda queda coseno de I menos I' seno de I, ¿no? La forma como trabajen ustedes ya depende de cómo ven lo que obtienen y qué es para ustedes más fácil. Pero cualquiera que sea su método, no se van a olvidar, pongan ahí, recalquen. La ecuación diferencial de la familia que les dan debe carecer de la constante esencial. Debe carecer de la constante esencial. Una vez que ya terminan que no esté la constante esencial, ahí recién cambian el I' por inverso negativo de la derivada. Y eso viene a ser la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Y luego ya ven
qué método aplicar, ¿no? Sigue, por favor. Ya, un ejemplo más y pasamos a circuito, ¿ya? Todos son igualitos, sigue. Lo único que va a variar es el grado de dificultad de las ecuaciones resultantes a resolver. Continúa. Y más continúa. Ese más laborioso, por ejemplo. Ya, este es interesante. El ejemplo 11. Este ejemplo está en el Macarengo. Acá hay que hacer una corrección. Dice, allá la familia de trayectorias ortogonales de la familia de curvas X a la N más Y a la N, y al lado derecho es A a la N, ¿ya? Como está acá A a la N. Acá nuevamente no nos dicen nada. Ah, sí, sí dicen acá, el parámetro es A. Y N va a ser una constante, ¿no? Como yo le decía, siempre el parámetro se toma las primeras letras del alfabeto. Y lo que es ya una constante, las letras M, N, P, Q, R. Entonces, derivo, agregar una constante que es a 0 y hasta la ecuación 2. Entonces, esta ecuación 2 no tiene el parámetro. Entonces, ya a eso yo me refería. Derivan la familia dada, en este caso no aparece el parámetro y en otro caso sí aparece. Si apareciese el parámetro, ya saben que primero anulan el parámetro y luego obtienen la ecuación diferencial. En este caso ha salido directamente la ecuación 2. Y en esta, ya ustedes cambian, en vez de I', ponen menos dx sobre dy y luego hacen la variable separable, ¿no? Baja un poquito. Ya está. Entonces ahí está variable separable, separo variables, integro, entonces ya pasa como potencia i a la 1 menos n, al otro lado x a la 1 menos n por dx. Integro, pero en este caso, fíjense que hay un divisor 2 menos n. Entonces, tanto para la integración para y como para la integración para x, la misma constante 2 menos n. Entonces, la constante general también he puesto 2 menos n, solamente por comodidad, nada más, ¿no? Pero Profesor, cuando... Sí, si hubiera condiciones iniciales se reemplaza y se pone con todo, ¿no? O sea, claro, se reemplaza nomás. sí. Una vez que tengo ya la familia resuelta, me dan un dato como fue el tercer ejemplo del libro Spiegel, de ese que dice allá la curva, que pasa por el punto 1 medio, coma raíz de 3 sobre 2, finalizando ya la familia general, ahí recién reemplazo el dato. En este caso, fíjense, si ustedes desean, esa constante que he puesto C2 a la menos n, pueden poner una constante C nomás, no hay problema. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es que esa familia que han obtenido debe ser diferente de 2, porque vean el divisor abajo, 2 menos n, ¿no? Entonces ya sería. Entonces este problema es bastante interesante. Ya tengo esto, es una solución para cualquier curva con n diferente de 2. Por ejemplo, cuando n vale 0, va a ser una familia de hipérbolas, ¿no? Cuando n vale, digamos, 1, sale familia de rectas, ¿no? Familia recta, y así sucesivamente. Entonces, analizamos qué pasa cuando n vale 2. Baja un poquito. Entonces ahí está, recalco ahí la parte que está el cuadrito de la solución para n diferente de 2. Y ahora reemplazo, ¿qué pasa con n igual a 2? En la familia que había x a la n más y a la n igual a la n. Reemplazo para n igual a 2 y me sale una familia de circunferencias central en el origen. Entonces ya eso, saben ustedes que va a salir, cuando ustedes tienen una circunferencia central en el origen y trazan una recta tangente, la normal a esa recta tangente siempre va a pasar por el origen, es decir, va a ser la forma de recta igual a mx, ¿no? Entonces en este caso derivamos, y en esta derivada se va la constante esencial, divido entre 2 y tengo la ecuación diferencial x más y por y' igual a 0 de la familia de circunferencia. En esa última ecuación cambio y' por el inverso negativo de la derivada, hago variables separables y me queda entonces ya
logaritmo de y igual logaritmo de x más una constante. Entonces, para tener una curva más sencilla, siempre que todos los humanos sean logaritmo, la constante le pongo logaritmo en la constante. Entonces ahí al lado derecho tengo logaritmo del producto, k por x, cancelo el logaritmo y me sale y igual k por x. Es decir, me sale una familia de circunferencias, perdón, de rectas que pasan por el origen, ¿no? Baja. Ya está. Y bueno, eso lo repasan ustedes. Esto lo saqué, no me acuerdo de qué libro. Ratitos, ahí nomás. Un poquito más sube, un poquito más. Que será la ecuación. Ya, ahí me dan la ecuación y entonces me dan una sugerencia. Dice, haga x más y igual a u y x por y igual a b. Cuando viene sugerencia, si ustedes desean, toman la sugerencia. Normalmente esa sugerencia es para que el problema se haga más sencillo, ¿no? Pero si algún alumno ve que sin hacer caso de la sugerencia puede resolver el problema de otra manera, lo puede hacer y tiene todo su puntaje, ¿ya? Todo su puntaje. Diferente sería que venga una ecuación y le diga, resuelva haciendo tal sustitución. Ahí sí tienen que usar la sustitución, ¿ya? Pero cuando es sugerencia, ya si ustedes quieren, toman o no la sugerencia. Entonces, eso lo ordenan todo y van a buscar en esa ecuación diferencial, va a aparecer la suma de x más y, a reemplazar por u, y va a aparecer el producto, ¿no? Entonces, ahí baja, ahí estoy ordenando la ecuación, ¿ya? Estoy ordenando, entonces hago el diferencial todo, ya reemplazo, ¿no? Entonces ahí hago diferencial de x más de y igual de u, y el diferencial del producto. Con esos dos, busco el dx y dy en función del nuevo diferencial de U, diferencial de B. Lo reemplazo, comienzo a operar y ahí ya debe quedar algo más sencillo. Creo que este problema lo saqué del Morris, no me acuerdo muy bien, pero no está ni en el Macarenco, ni tampoco está en el Spiegel, ¿ya? De otro libro de haberlo sacado. Creo que es del Morris. Continúa, ya está ahí, simplifique, ya está. Bueno, continúa, ahí hay problemas denunciados. Cierren el micro, por favor. Ahí tengo, por ejemplo, dice, allá las trayectorias ortogonales de todas las circunferencias que pasan por el origen de coordenadas y cuyo centro está en la recta y igual a x. Entonces ya ustedes saben que la ecuación va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Aparentemente, ahí hay tres parámetros, h, k y r. Pero como el centro está sobre la recta identidad, entonces cuando x vale h, el y también va a ser h, ¿no? Es decir, h igual a k. Y como pasa por el origen, reemplazo y ahí tengo otra relación. Entonces solamente me va a quedar en función de un parámetro. En este caso, lo voy a dejar en función de h, ¿no? Sigue, baja. Ahí está, ¿no? Ahí está, fíjense. No, un poquito, sube, sube, sube. Sube. Ahí. Fíjense, ahí está. X menos h al cuadrado. Como es, el centro está en la recta identidad, entonces el K también vale H, entonces va a quedar entonces I menos H, baja un poquito más, y el R es 2H cuadrado. Acá está la ecuación. Un poquito más, baja. Ahí está, ¿ya? Ahí está, dice 3 y 4 en 1, y ya tengo la ecuación X menos H al cuadrado más I menos H al cuadrado igual 2H cuadrado. Ahí yo he ejecutado, porque me doy cuenta, acá tengo H cuadrado, acá tengo H cuadrado, 2H cuadrado se va con esto. Pero va a quedar menos doble producto HX menos doble producto HI, factorizo, ¿no? Y hasta acá la ecuación. Una vez que tengo esto, despejo H. Despejo H en función del punto XY y eso lo reemplazo, en este caso es derivado, ¿no? Para eliminar el parámetro H. Ya está. Baja un poquito. Esta es la familia. Ojo, la ecuación 5
es la familia. Y en la ecuación 6, un poquito sube. Ahí está la ecuación 6, es la derivada de la familia. Del enunciado del problema llego a esto, un solo parámetro, y ahora derivo eso y despejo el h. Y ese h lo voy a reemplazar en la ecuación 5. Una vez que tengo esto, no se olviden que esta es la ecuación diferencial de la familia que me han dado como enunciado. A veces el alumno resuelve nuevamente esta ecuación. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar la misma ecuación 5, ¿no? Entonces acá se cambia el I' por inversa negativa. Ya continúa. Sigue. Sigue nomás. Ahí van a ver ejemplos. Continúa, van a ver denunciados. Continúa. Ahí hay un enunciado. Continúa. Que sean los problemas nomás. El problema siguiente. Continúa. El enunciado del problema nomás. El enunciado de los problemas. Ahí hay otro problema, ¿ya? Problema 15. Ya, ahí. ¿Ya? Ahí hay otro enunciado. Entonces yo quiero que ustedes lean eso y traten de formular su ecuación, ¿no? Esto casi no están en los libros. Como le digo, si revisan Makarenko, no hay ningún problema de este tipo. Si revisan Spiegel, no hay ninguno. Si revisan el Morris, por ahí va a haber uno que otro muy sencillo. Si revisan el Kells, también hay uno que otro más sencillo. Si revisan el Chao, también uno que otro más sencillo. Entonces, estos problemas, no sé, los profesores de la época del 80, 84, siempre ponían problemas en los exámenes parciales, pero nunca los encontré en los libros que yo tengo. De repente ellos tienen otros libros, porque muchos de esos profesores se iban a Europa a estudiar su maestría y su doctorado, y seguro traían esos libros que no tenemos acá como libro común, ¿no? O eran creaciones de los profesores. Ya, continúa. Entonces ustedes leen esos problemas. Lo interesante es la formulación matemática. Continúa hasta el último ejemplo. ¿Ah? El último ejemplo. ¿Ya? Todos son problemas denunciados. Sigue. Ya, un ratito, baja. Ya. Lean este problema. Dice, hallar las trayectorias ortogonales de la función que goza de la propiedad que la superficie de resolución obtenía haciendo girar esta curva alrededor del eje Y refleja un rayo de luz que parte del origen en dirección de la parte positiva del eje Y. Este es un problema parecido que hay en Makarenko, en la parte de los problemas geométricos, ustedes vean en la parte que se le ha enviado de ecuaciones homogéneas, ¿ah? Ecuaciones homogéneas, y ahí hay 4 o 5 ejercicios de geométricos, ¿ah? Son los geométricos que hay, justamente ahí hay 4 o 5, me estaba olvidando, el Makarenko tiene 4 o 5 denunciados, pero no de trayectorias ortogonales, sino de la parte de homogéneas. ¿Ya? Creo que el problema es 171, 75, algo por ahí. Y dentro de eso hay el problema que dice, se lanzan rayos paralelos que chocan sobre una superficie y al rebotar, todos pasan por un mismo punto. Demuestre que eso es una parábola. Ese es uno de los problemas del capítulo de ecuaciones homogéneas en los problemas de aplicación. Eso tiene el Makarenko. Entonces, eso se trabaja con ángulo doble. Y esta solución también es con la tangente del ángulo doble. Pasa, baja. Pero ahí ya usted lo lee. Continúa, rapidito, nomás, ya ustedes lo leen ahí. ¿Ya? Y va a salir entonces la ecuación diferencial. ¿Ya? Al último problema de esto quiero ir. No sé qué problema es 20, 21. Ya, ahí nomás. Este problema, ahí nomás. Este problema es bastante interesante, problema 20. Anoten, por favor. Problema 20. Dice, muestre que la familia x cuadrado sobre a cuadrado más c, más i cuadrado sobre b cuadrado más c igual a 1. Si yo el divisor de cada uno de ellos le cambio por a y b, o a cuadrado b cuadrado, podría pensar que es
una familia de elipses, ¿no es cierto? Y si cambio solamente x cuadrado sobre a más y cuadrado entre menos b, podría pensar que es una hipérbola. Dice, es así mismo ortogonal. Se llama una familia de cónicas confocales. Lo que trata acá es encontrar las trayectorias ortogonales. Como cualquier problema, ya entonces ahí las constantes, acá determinan que las constantes son A y B. Entonces el parámetro va a ser C. ¿Ya? El parámetro va a ser C. Entonces, como cualquier problema, hago la derivada. Otros pueden despejar el C de esta ecuación y luego derivan C en función de x y de A y B, derivo y la constante va a ser 0. Y ya tengo la ecuación diferencial. Acá lo que he hecho es derivar directamente. Ahí está la derivada. Luego ejecuto y despejo el C. Acá está el C en la ecuación 2. En función del punto x, y, de la derivada y de las constantes A y B. Eso lo reemplazo en la familia que me han dado en la ecuación 1. Ya encontré el C, que es la ecuación 2, y lo reemplazo en la ecuación 1. Baja, ya lo demás parte operativa, la parte operativa, sigue, y acá, un ratito ahí, ya estoy acá cambiando, ya estoy cambiando, esto era I' en la ecuación anterior, y se cambia por -1 de I', entonces acá ya estoy obteniendo la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales, ¿no? Ya resuelvo, continúa, sigue, baja, ya está. Acá fíjense, un ratito por favor, acá tengo una ecuación diferencial que no está resuelto, ¿no? Ahora le explico por qué no está resuelto ahí. Cuando yo comencé a hacer el libro, yo primero hice los problemas de los reflectores parabólicos y los reflectores elípticos. Y entonces me salió una ecuación idéntica a esta, ¿ya? Idéntica a esta. Y recuerden ustedes, cuando hemos estado avanzando los métodos de solución de ecuaciones diferenciales, primero las ecuaciones de variables separables, reducidas separables, después hemos visto homogénea, reducida homogénea, después exacta. Por ahí yo me salté y me fui a otra página donde habían problemas diversos, ¿ya? Problemas diversos. Ahorita no me acuerdo las páginas, pero sí recuerdo que tienen ustedes ese material. Son dos páginas de problemas diversos. Y ahí está mezclado todo. Variables separables, lineal, está homogéneas. Y de entre todas ellas también aparece un problema igualito a esta ecuación. Algunas veces en los parciales el profesor Chun Chin lo ha propuesto como una pregunta de solución. ¿Ah? Entonces, esto independientemente de estar trabajando con trayectorias ortogonales, simplemente la pregunta era, resuelva esta ecuación, y esta ecuación es de grado 2, ¿no? Entonces, este problema tiene una forma muy especial de resolver, ¿no? Y yo ya no lo he resuelto acá, porque como dije, cuando llegué a esto, este problema ya lo resolví, pero cuando armé el libro, primero puse esto, y después puse los reflectores elípticos. Entonces ustedes revisen en la página 359 del libro y ahí va a ser la continuación de esto de acá. ¿Ya? Ahí está la solución. Lógicamente que en el problema elíptico primero está el enunciado y llego a la ecuación diferencial, y en la ecuación diferencial también es similar a esta. ¿Ya? Un ratito voy a leer, por ejemplo, esa expresión. Ahí dice página 359, ¿no? Ya no es la 359 porque como le he modificado, he variado los problemas, debe estar en otra página, en problemas de trayectorias elípticas. Acá, la nueva versión que tengo, lo tengo acá en la página 403. ¿Ah? 403. Dice reflectores elípticos, cónicas confocales. Entonces ahí dice
Un problema bien conocido, hermano del problema anterior, es decir, del reflector parabólico que les mencioné, ese que consiste en determinar una curva plana tal que la luz o sonido que inciden en ella, partiendo de una fuente puntual fija, son reflejados hacia un segundo punto. Entonces, este problema se utiliza en los auditorios. Entonces, tienen justamente una acústica para que el sonido que sale de un sitio vaya al otro lado y todo el ambiente escuche, ¿no? Esa es la propiedad de estos eh, elípticos. Entonces, y ahí está la solución. Hago con trigonometría, ángulos compuestos, todo, ángulo doble también sale ahí, ¿no? Y una vez que ya aplico toda esa técnica, recién llego en la siguiente página a la ecuación 4x por y cuadrado por y prima, ¿ya? Entonces, en el libro de los elípticos aparece 4x por y cuadrado por y prima cuadrado, más 4 veces paréntesis x cuadrado menos y cuadrado menos a cuadrado, cierro paréntesis, y por y prima, menos 4 veces x por y cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación. Puedo dividir entre 4 y tengo la ecuación más simplificada. Pero ahí hago un cambio de variable, o dos cambios de variable, ¿no? Hago que y cuadrado sea b, y luego derivo, reemplazo, y al final hago otro cambio de variable, x cuadrado igual a t. Entonces, si ustedes de frente hacen en esta ecuación x cuadrado igual a t y cuadrado igual a b, ya van a tener una solución sencilla de variables separables, ¿ah? Pero no era tan fácil la solución. Creo que en el Macarén, con ese problema difícil, hacen la indicación, me parece, ¿ah? Bueno, con esto terminaron las trayectorias ortogonales. Pasa ahora al circuito, por favor. Ahí hay unos ejemplos. Ahí están los circuitos eléctricos. Si ustedes revisan los libros de ecuaciones diferenciales para ver aplicaciones a circuitos eléctricos, van a ver problemas muy sencillos. En esta primera parte solamente van a ver un circuito serie, RC o RL. La solución de estos ejercicios nos da una ecuación diferencial lineal, ¿ya? En la segunda parte, después del parcial, vamos a ver ecuaciones de segundo orden. Y entonces ahí ya trabajamos nosotros con un circuito serie RLC. La mayoría de los libros que yo he revisado, más del 90% de libros, solamente atacan conexiones serie de una sola malla, RL, RC, y para orden 2, RLC. No complican con 2, con 3, con 4 mallas. Si alguien quiere saber más, ya tendría que revisar los libros de circuitos eléctricos. El título de esos temas se ve en análisis de circuitos eléctricos. ¿Ya? Eso lo llevan en electrónica en el cuarto ciclo. Nosotros solamente tenemos acá una fuente, ahí nomás déjelo. El comentario dice que para manejar esto, cualquier problema de electromagnetismo se requieren las leyes de Maxwell. Pero, sin embargo, suficientes son las dos leyes de Kirchhoff, ¿no? Las dos, igualito que para la mecánica, suficiente es la ley de Newton. Baja un poquito. Ahí tenemos un dispositivo. Acá tenemos a la izquierda, ahí está mal, no es fuerte, sino es una fuente. Una fuente. Esto puede ser una pila, una batería o una señal alterna, ¿no? Esto, lo que está abajo es un interruptor que se cierra y a la derecha hay una resistencia que se simboliza como R. Y por ahí va a pasar la corriente eléctrica, ¿no? Continúa, baja. Ahí hay un ratito, ahí dice, el circuito eléctrico más simple es un circuito serie que tiene una fuente de energía eléctrica que se llama fuerza electromotriz, ¿ya? También se le llama tensión, voltaje, caída de potencial eléctrico, que puede ser un generador o una batería y de un resistor, ¿no?
que utilice energía, como una plancha, un tostador. Continúa, baja un poquito. Dice, se cierra el interruptor y va a fluir una carga eléctrica. Esa carga eléctrica se le denomina con la letra I mayúscula o I minúscula. ¿Ah? En este caso, el I no es el I de la unidad imaginaria, ¿no?, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, sino viene a ser la carga eléctrica. Cuando uno quiere referirse en electricidad a la unidad imaginaria, normalmente le denotan con la letra J. Pero ahí tenemos, continúa. Aquel alumno que no ha llevado física, nada, no se haga problema, porque como digo, acá va a haber cosas bastante sencillas, ¿no? Entonces, continúa, baja. Dice, la ley de Ohm, la carga eléctrica es proporcional a la diferencia de potenciales que hay entre el elemento que se está trabajando, ¿no? Y lo que más utilizamos como Ohm dice que la caída potencial va a ser R por I, ¿no? Continúa. Ahí está la ley de Ohm, ¿no? Dice, hay dos, la caída de voltaje a través de una resistencia es igual producto de la resistencia y la corriente instantánea que pasa por dicho resistor. Entonces, ahí tenemos el circuito, sube un poquito, baja un poquito, ahí está. Ahí tenemos la fuente, no, ahí nomás, el dibujito, el dibujo, acá tenemos la fuente, esto como dice puede ser una batería, si es batería una pila, va a ser constante, pero si es alterna, por ejemplo, si nosotros ponemos, cuando ustedes cargan su celular, le están conectando la fuente que está en los domicilios, que viene a ser 220 voltios, corriente alterna. Pero si esa corriente alterna, un momentito por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí se le escucha, profesor. No está hablando nosotros por teléfono, creo que lo han llamado. No, están llamando al timbre de la casa, pero no contesta. Ya, entonces ahí tenemos el resistor A y B, se llaman bornes, ¿ya?, o terminales. Entonces, por ahí pasa una carga eléctrica y la ley de Ohm dice que la caída potencial entre A y B va a ser la resistencia o la carga eléctrica. Siempre vamos a estar en las unidades universales de ingeniería, entonces R va a estar en ohmios, I en amperios y la fuente E en voltios. Quizás por ahí saquen algún problema de otro libro y ya van a ser, puede ser milivoltios, pues microohmios o miliamperios, ¿no? Pero lo usual en los libros va a ser voltios para E o B, para R ohmios y para I amperios. Baja. Sigue. Ya, ahí. La segunda ley dice así: la caída de voltaje a través de un inductor es proporcional a la tasa de tiempo, ¿no? En forma práctica, ponemos ahí, baja un poquito. Una inductancia es un alambre enrollado. Baja un poquito más. Ahí está. Así se simboliza un solenoide llamado también espira o inductancia, ¿no? Entonces tenemos los terminales A y B, por ahí pasa la corriente, en la resistencia se denominaba como R, ahora el parámetro va a ser L. Ese L va a estar en henrios. ¿Y cuál es la ley que gobierna acá? La caída de potencial eléctrico entre A y B es L por la variación de carga eléctrica, ¿ya? Entonces, la caída de potencial eléctrico en esa inductancia es el valor de la inductancia, que normalmente está en henrio,
por la derivada de la carga eléctrica respecto al tiempo. Ahora, acá yo he despejado y entonces quiero hallar I. Entonces tengo B por diferencial de T sobre L, es el diferencial de I, lo integro y ya tengo esto, ¿no? Es poco usual que le pidan eso, pero ahí lo he hecho. ¿Para qué? Con la finalidad de comparar. El comportamiento del condensador es inverso, diría yo, que el comportamiento de la inductancia. ¿Ya? ¿Cómo así? Si para la inductancia esto es B y esto es carga eléctrica, para el condensador la tensión se convierte en I, el L se convierte en C y el I se convierte en B. Entonces, cuando digo la carga eléctrica en el capacitor va a ser C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Y el I que está acá va a ser tensión para el capacitor. Voy a poner B, va a ser igual 1 sobre C de la integral de la corriente. ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver como tercera componente. ¿Ah? Sigue. Acá un ratito. Lo que ustedes deben recordar solamente lo siguiente. La caída en el resistor, R por I. La caída en la inductancia, L por I'. Ahora vamos al tercer elemento, el capacitor. Baja. Ahí utiliza una letra, ahí está, la caída de voltaje a través de un condensador. Dice, es proporcional a la carga eléctrica instantánea, ¿no? Entonces, acá tenemos los terminales A y B, por ahí pasa una corriente I, y es ese condensador que está muy separado, está más pegadito, es una letra C mayúscula. Eso está en faradios, ¿ya? En faradios. Y la caída potencial que está entre los terminales va a ser la carga Q entre el capacitor. ¿Ya? Son los tres elementos que ustedes deben recordar. La caída en el resistor es R por I. La caída potencial en la inductancia, L por la derivada de la carga eléctrica. Y la caída de tensión en el capacitor es la carga Q entre el capacitor. ¿Y qué cosa es la carga Q? Es la integral de 0 a T de la intensidad de carga eléctrica que pasa por ahí. Esos son los tres elementos. A ver, baja. Ya. A C se le conoce coeficiente de capacitancia o simplemente capacitancia, ¿no? Ya, seguimos ahí los ejemplos. Ahí las unidades, ¿no? Un ratito las unidades. Entonces ahí tenemos las unidades, los símbolos, ¿no? Para el voltaje utilizan la letra B, la letra E y algunos la letra mu. Para la resistencia R, para la inductancia L, para la capacitancia C. La unidad generalmente de ingeniería va a ser voltios, para la tensión, R ohmios, L henrios y C faradios. Y después, la carga eléctrica, la intensidad de carga, hay dos cargas, ¿no? Una es la carga magnética, es la que está en el capacitor, se denota con Q, y otra la carga eléctrica con I. Entonces, la carga eléctrica que sí es amperios, y la carga Q del capacitor es con Q, culombio, ¿no? Baja la ley de Kirchhoff. Hay dos leyes de Kirchhoff, ¿no? Dice la conservación de la carga. La suma de cargas eléctricas en un punto es cero. ¿Ah? La suma de cargas eléctricas en un punto, ese punto se llama nudo o nodo. ¿Ah? La suma algebraica de las cargas en movimiento es nulo, es cero. Baja un poquito. Y entonces ahí está la ley, ¿no? La sumatoria de cargas eléctricas en un nudo, le llaman nudo o nodo, es donde hay división de carga eléctrica, ¿ya? División de carga eléctrica. Si hay división de carga eléctrica, es porque cada ramal hay un dispositivo que puede ser una resistencia, un capacitor, una inductancia. Si no hay nada de eso, es un cable solo, por ahí no pasa carga eléctrica. Entonces, esto se ve más fácilmente que dice las cargas eléctricas que llegan a un punto es igual a las cargas eléctricas que salen del punto. Se consideran
por convención que las cargas que llegan son positivas y las que salen son negativas. Esa es la primera ley, conservación de la carga. Acá hay un ejemplo, por eso acá estoy sumando I1 y 2 son las que están llegando al punto, y las que salen I3, I4 y 5, acá sería menos I sub 3, menos I sub 4, menos I sub 5. Más práctico es decir que las cargas eléctricas que llegan al punto es igual a las cargas eléctricas que salen del punto, que le llaman nudo o nodo. Y la segunda es la segunda ley sigue, la segunda ley, la caída potencial a través de toda una malla es un circuito cerrado, es cero. La caída potencial eléctrica en toda una malla es cero. Es decir, ustedes parten de un punto y a cualquier trayectoria y llegan al punto. Entonces, esa caída de potencial eléctrico siempre va a ser cero. Continúa. Por convención, la corriente, la carga eléctrica, siempre fluye del terminal de mayor potencial al de menor potencial, ¿no? Continúa. Y así sigue. Baja nomás, baja nomás. Vamos a los ejemplos. Este problema es sencillo, lo pasamos. Sigue, sigue. Baja, baja nomás. Sigue, sigue. Ya, acá, sí. O un circuito que consta de una inductancia L, henrios, en serie con una resistencia R ohmios, circula una corriente I sub 0 en el instante T sub 0. Exprese I en función de T. Entonces, esto, baja un poquito, por favor. Ya, acá falta poner entonces en este circulito, que es la tensión. La tensión que hemos dicho que podemos llamarle E, B o UDT. Yo le llamo UDT, por ejemplo, ¿no? Chun-Chin le llama EDT o BDT. Acá lo concreto es lo siguiente. Baja un poquito al que se vea solamente de solución. Ahí no, desde solución. ¿Hay alguna forma de borrar un ratito una consulta? Acá, lo que me tapa a mí es que dice la reunión se está grabando y no me deja ver eso. Déjame ver el problema anterior. No. El problema anterior, el 2 nomás. Ya, esta de acá. Ya está. No importa más grandecito, si no, no voy a distinguir. Ya. Ponme de solución, problema 2 de solución. Ya. Agrándale un poquito, por favor. Ya. Solución nomás. Ya, me dice que este es un circuito serie RL. Entonces usted tiene que dibujar este esquema. Acá no le han puesto letra, entonces acá se pone abajito menos, en la parte de abajo del circulito, y arriba se pone más. Ahí se le pone UDT, BDT, EDT. Acá puede haber un switching, una cuchilla que le llaman, o interruptor, si quiere, ¿no? Que está abierto. Si está abierto, no hay paso de corriente. Inicialmente la corriente vale 0. Se cierra el interruptor en tiempo 0. Y acá están los dispositivos en serie, RL. Entonces, si ustedes están desde abajo del circulito, digamos este puntito, hacia arriba, que lo llamamos un puntito B, y yo hago el recorrido. Acá no hay nada, no hay ningún elemento que consume energía, nada. Entonces, acá hay un elemento, una inductancia, acá hay una caída potencial, acá hay una caída potencial. Entonces, dice, a través de una malla es un circuito cerrado. Cualquier trayectoria que ustedes partan desde un punto y regresan al punto es una malla, ¿no? Entonces, vengo acá, encuentro L, encuentro R, llego acá. Es lo mismo que decir que si yo mido de este punto inferior A hacia arriba, que es B, esa es la tensión
BDT, EDT o UDT. Es la misma que yo encuentre a través de la inductancia y de la resistencia, ¿ya? Entonces, ya. Acá en este caso, entonces, ¿por qué he puesto 0? Porque no han dado alimentación, ¿ya? Entonces, por eso que acá no se ha puesto nada. Si quieren, entonces no ponen nada de esto, ¿ya? Pero normalmente va a haber una fuente ahí. Entonces, digamos que existe una fuente, la única variante va a ser el lado derecho. Pero acá, ¿qué cosa es la caída de potencial en la inductancia? L por la derivada de I respecto a T. ¿Y qué cosa es la caída de potencial en el resistor? R por I. Y eso sería igual a la fuente que les dan. En este caso, como no hay fuente, vale 0. Entonces, ese problema directamente va a ser variable separable. Pero si quieren, lo resuelven como ecuación lineal, que va a ser más cómodo, ¿ya? En todos los casos es más fácil trabajarlo como lineal. Sigue el siguiente problema. Ya, ahí, problema 3. Un circuito sin resistencia óhmica. Bueno, esto no, porque es sencillo, vamos a hacer uno que tenga completo, ¿ya? Estos son casos particulares, son los más sencillitos. Pasa a ver otro ejemplo. Ejemplo 4. Ya, ese sí, ¿ya? Fíjense. Un circuito eléctrico RC consta de una resistencia de R ohmios, una capacidad de C faradios y una fuerza electromotriz constante de E voltios, siendo Q sub 0 la carga del condensador en tiempo T sub 0. Hay la relación de Q y T. Entonces ahí está nuestro esquema. Baja un poquito, baja un poquito, solución, hasta solución, ahí no me deja. Ya, ahí está el dispositivo, ¿ah? Entonces el E lo he puesto acá arriba, pues normalmente lo va a encontrar acá a la izquierda, el R acá arriba y el C. Eso me interesa, ¿no? Lo que interesa es lo siguiente, la caída de potencial eléctrico acá es C, y eso hace la suma de la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en el condensador. La caída de potencial en la resistencia, acá hay dos tipos de problemas. Cuando es condensador con resistencia, usted lo puede trabajar con corriente, con el I, o lo puede trabajar con el Q. Pero normalmente le van a pedir en estos dispositivos cuál es la carga magnética en el condensador, es decir, encuentre el Q y cuál es la intensidad de carga eléctrica que pasa por el circuito, ¿ah? Por el circuito. Son las dos cosas. Yo les recomiendo que usted lo trabaje con carga Q, porque ¿qué pasa si ustedes hacen lo siguiente? ¿Ya? Preste atención. Si yo reemplazo la caída en la resistencia, va a ser R por I, y la caída potencial en el condensador va a ser 1 sobre C de la integral de 0 a T de la carga eléctrica. Y eso va a ser la fuente que les dé. En este caso es constante, pero en otro caso va a ser variable. Ustedes derivan eso y van a tener una ecuación lineal en I. Resuelven esa ecuación lineal que ya hemos estudiado. Pero ¿qué pasa cuando le van a pedir la carga? Q. Si ya tengo I, para encontrar la carga Q es integrar I. Entonces ustedes van a tener que integrar el I que han resuelto, lo van a tener que integrar. Pero en cambio, si ustedes trabajan como está acá, es más cómodo. Fíjense, la caída de tensión E va a ser la caída de tensión que hay en la resistencia. Esa, por la ley de Ohm, es R por I, pero I es la derivada de Q respecto al tiempo. R por la derivada de Q respecto al tiempo. Y la caída del condensador es la carga Q entre C. Y esto también es lineal. Es lineal. Resuelven para Q, tienen su solución. Acá le he puesto con factor integrante, pero ustedes de frente pueden hacer con una ecuación lineal y ya tienen entonces Q en términos del tiempo. Y como yo quiero la intensidad de corriente o carga eléctrica que le llaman, simplemente derivo. La derivada de Q es el I. Y es más fácil derivar que integrar, ¿no? Bueno, ahí ya he hecho factor integrante, todo, que sale un poquito de mayor trabajo, que baja, y ahí está la solución para E. Ya está. Baja en el cuadrito, en el cuadrito. Ya está. Ahí está el Q.
Eso es lo que me piden, la carga magnética en condensador. Y si me piden la carga eléctrica, ya saben que derivo esto y ya tengo entonces el I. No se olviden que la carga magnética, el Q, es la integral de I. Y si yo derivo eso, entonces el Q' va a ser el I. Entonces, más fácil es resolver para Q. Continúa otro ejemplo. Acá dice un circuito eléctrico contiene una resistencia R ohmios, una capacidad C. Ya, esto es el mismo problema de RC. Entonces hago igualito, fíjense. La carga, la tensión que hay acá, la alimentación, B de T, es una señal de corriente alterna. Es una constante y lo que es variable es seno de omega T. Entonces, esa caída de tensión que hay acá está a la derecha. Eso va a ser igual a la suma que hay de tensiones en cada elemento. En la resistencia va a ser R por la derivada de Q respecto al tiempo. En el condensador, la tensión va a ser Q sobre C y reemplazo. Entonces acá les recomiendo que ustedes lo hagan como lineal, ¿ah? Como lineal. La variable dependiente es Q y la variable independiente es T. Yo lo he hecho con factor integrante, todo, pero ahí tengo que despejar. Entonces, si ustedes aplican de frente la ecuación lineal, van a tener en forma explícita Q en función de T. Baja, ya está. ¿Ah? Ya tengo ahí, despejo, y ya tengo el Q. Decía que está descargado. Cuando Q de 0 vale 0, está descargado el dispositivo. Eso sirve para hallar la constante K. Encuentro, y acá ya está entonces la carga magnética en romano, este Q de T. Ahora, si yo derivo eso, me va a dar la corriente I de T, ¿no? De eso se trata estos problemas. Continúa. Ya está ahí. Este es igualito, sigue. Continúa. Sigue. Sigue, baja. Bueno, ahí también está cero la alimentación. Continúa. Ya, acá está otro problema. Ya este es un circuito serie RL, ¿no? RL. Entonces, un circuito eléctrico RL consta de una inductancia L, henrios en serie con una resistencia R ohmios con una fuerza electromotriz B de T. En tiempo cero está abierto el circuito, la corriente vale cero y piden la corriente I de T en amperios en cualquier instante, para diferentes casos. Cuando la alimentación es una batería, una pila, cuando es una señal alterna o cuando es una exponencial decayente, ¿no? Entonces, ya ustedes plantean, cuando viene un problema de circuito, si viniese, lo primero que tiene que hacer es el esquema. Hay muchos alumnos que de frente ponen la respuesta y no ponen el esquema, qué cosa es los elementos, ¿no? Una vez que tengo acá, ya viene, fíjense acá al lado izquierdo, esto es lo que no debe faltar. La caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en la inductancia es el total que hay acá, B de T. El que no quiere poner eso tampoco lo pone, sino de frente dice por la ley de Kirchhoff, según la ley, o no pone nada, simplemente pone esta ecuación. Esta sí no debe faltar. ¿Qué dice esta ecuación? Es la caída que hay en la resistencia es R por I de T. Acá está R por I de T. Más la caída de potencial que hay en la inductancia es L por el I', igual a B de T. Entonces, generalmente esto trabaja como una ecuación lineal y ahí está despejado como lineal y de frente, bueno, yo he hecho con factor integrante. Esto lo escribí hace bastante tiempo, pero después ya de frente yo aplico la fórmula lineal. Entonces, expresa en la ecuación lineal, el I de T va a ser igual al exponencial elevado a la menos la integral del coeficiente de la variable independiente. Va a ser E a la menos R sobre L por diferencial de T. Abro paréntesis, una constante K, no utilizo C
para no hacer confundirlo con el capacitor, más otra integral. Recuerden que esto era el Q en la ecuación lineal. Y entonces integro esto multiplicado por la exponencial a la integral de R sobre L por diferencial de T, ¿no? Ya está. Y al final tengo este recuadro 2. Baja un poquito. Ya está acá. No, mucho. Ya está la solución. Este I de T es la exponencial a la menos R sobre L de T. Este C es una constante que podríamos ponerle K, ¿no? El coeficiente que está acá, 1 sobre L, de la integral de B de T exponencial. O sea, de frente yo tengo esto y ya escribo esta ecuación. Acá aplico los diversos casos. Decían que B de T va a ser una constante E. Después decía que B de T puede ser E por un seno variable o puede ser una exponencial. Ahí ya reemplazo los diferentes casos, ¿no? Y decía que estaba abierto el circuito. En tiempo cero, la carga vale cero, ¿no? Este es el esquema que van a encontrar en más del 95% de libros. Los problemas son sencillos, ¿no? Rara vez van a ser problemas de 2 mallas, 3 mallas. Si ya quieren saber más, como les digo, primero pueden revisar el Morris. Ahí tiene algunos problemitas interesantes el Morris, de 2 mallas. En el Chao creo que hay uno solo de 2 mallas, pero todos los demás tienen una sola malla, ¿no? Continúe. Ahí he hecho las gráficas, todo. Normalmente en los libros de matemáticas no piden todo esto, sino que como yo he estudiado electrónica, ahí sí nos pedían hacer esto en laboratorio y representar su gráfico, ¿no? Por eso que le he agregado varias cositas. Ah, sí, continúe. Ya está. Sigue. Otro problema. Sí, otro problema. Ahí he puesto otras cosas. Un ratito sube esto. Baja. Acá, ya, un ratito, el anterior. Antes. Ya, acá nomás. Ya, quédese acá. Fíjense, esto, ¿se acuerdan que en trigonometría, cuando estudiaban con ángulos compuestos, aparecía, digamos, una expresión, digamos, aparecía A seno de omega t más B coseno de omega t? Eso se llevaba a una sola onda, ya sea seno o coseno, y se ponía raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado del seno y coseno, r cuadrado más esto al cuadrado, y lo podía llevar al seno de omega t más un desfasaje. Ese alfa era arco tangente del coeficiente del coseno, que sería omega L, sobre el coeficiente del seno, que es R, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho en esta partecita. Esto lo hice porque creo que este es un problema de libro Spiegel, que pedían esas cositas, ¿no? Baja. Sigue, baja. Ya, estas cositas ya yo lo he puesto, la gráfica, todo. Este es matemática, cálculo integral, una exponencial, y para saber, baja un poquito. No, baja, perdón, sube. Sube. Ya, un poquito más. Ya, acá queda esta intensidad, ya, esta intensidad de carga, después de reemplazar los datos, todo, sale B sobre L. B y L son constantes, T es variable, exponencial a la menos R sobre L, que es constante, igual a T. En cálculo integral se pidió, por ejemplo, grafique f de x igual x por e a la menos x, por ejemplo. ¿Ya? F de x igual x por e a la menos x. Entonces, en ese caso, ustedes tenían que derivar una vez para ver los valores máximos y mínimos y una segunda vez para ver punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, cuando el tiempo tiende a infinito, más rápidamente cae a cero la exponencial y t no llega a infinito, entonces este producto vale cero. Esto sería una asíntota horizontal. Entonces, como es positivo, entonces esto va a ir, crece, tendrá un máximo, decrece,
pero tiene que cambiar de concavidad porque no va a cruzar al cuarto cuadrante. Y eso lo veo con la segunda derivada, ¿no? Entonces, si la primera derivada me da máximo y mínimo, en este caso cambia de positivo a negativo, hay un máximo, ya tengo ahí en L sobre R, y cuando la segunda derivada vale 0, encuentro el punto, la axis del punto de inflexión, que va a ser 2L sobre R. Por acá va a cambiar de inflexión, ¿no? Esas cositas lo hacía yo porque en electricidad se pide comprobar esto experimentalmente en laboratorio y teníamos que presentarlo analíticamente en las soluciones, ¿no? Pero en los libros de matemáticas rara vez van a ver que le piden figura. A ver, continúa. Profesor, Sí. para exponer, por favor. Uy, Quedan 5 mañana, minutos. porque ahorita ya tengo que cortar en 5 minutos. Mañana Pero vemos, mañana no hay mañana, clase. no, el viernes, vemos esto un poquito más, que hay buenos problemas más adelante, y ya nos falta solamente Clairaut y Lagrange, y con eso estamos bien para el examen parcial. ¿Ah? Entonces el viernes ya tienes por lo menos media hora los que van a exponer o una hora. Nos quedamos acá entonces. Por favor, cierre esto. Nos quedamos acá. Hasta luego. Ok, profesor, cuídese. Hasta luego, gracias. ¿Le Hasta luego. comparte esto, por favor? ¿Le comparte? Sí, 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 ahí les cuento. Ya. Gracias.